Pero a mí me preguntaron cómo finalmente, cómo fue la negociación con el gobierno federal, con los representantes, y en base a eso, ¿cuáles son las iniciativas que realmente podrían pasar en este periodo de sesiones? No, el día de ayer revisamos el resultado del trabajo de un grupo de senadores que se ha venido reuniendo con respecto a la reforma en seguridad pública. El grupo de trabajo logró importantes consensos hacia un modelo mixto. Estamos muy cerca de encontrar una solución de fondo al problema de la profesionalización y honestidad policial, y creo que vamos a tener una buena reforma. Los grupos parlamentarios expresaron en la mesa la necesidad de avanzar simultáneamente en otras reformas, específicamente en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y en materia de la Fiscalía General de la Nación. Se tiene que resolver esos temas, pero la reforma en materia policial de seguridad pública está lista. Nos hace falta resolver dos temas. Uno de ellos tiene que ver con los presupuestos, los recursos para financiar la generación de capacidades en aquellos municipios que hoy no puedan desarrollar la función. Y el otro tema que nos hace falta resolver es la temporalidad de las intervenciones. Hay una posición que dice que debemos dejarlo a la ley, hay otros que creen que debe fijarse una temporalidad máxima en la Constitución. Son los dos temas que están pendientes en la discusión técnica, política de la reforma en materia de seguridad pública. Yo creo que podemos ir avanzando en este periodo en una solución al problema de policías, el Sistema Nacional Anticorrupción, que en efecto es una prioridad para todos, las dos leyes pendientes en materia de transparencia, datos y archivos, y por supuesto en tortura y desaparición forzada de personas, a lo mejor en sistema penal para adolescentes. Yo creo que vamos a empezar a ver muchos dictámenes en los próximos días. Le he propuesto a la mesa directiva que sesionemos las 2 semanas últimas de este periodo, de lunes a jueves, de tal manera que intensificamos nuestro trabajo para poder recibir los dictámenes de todas las comisiones que ya están trabajando a marchas forzadas para producir cosas a fin de este periodo. Yo soy optimista de que en este periodo tendremos buenas cosas, tendremos buenos resultados. Va a depender evidentemente del clima de entendimiento político, de la voluntad de todos los grupos parlamentarios de avanzar en las reformas, pero por lo menos desde el punto de vista técnico, de construcción de los dictámenes, estamos en buenas perspectivas y buenas posibilidades de tener resultados este periodo muy importantes. La ejecución penal, estamos a un transitorio. Ustedes saben que le he empeñado tiempo, esfuerzo y ya me iba a seguir con la finta. Le hemos invertido mucho a la ejecución penal. Ha sido un tema que yo he estado prácticamente persiguiendo durante los últimos meses, años. Estamos a un transitorio de tener una ley de ejecución penal que, por cierto, cito textual a un académico, va a ser la ley de ejecución penal más moderna y humanista de América Latina. Ese es el problema de este país. Todo termina en una discusión sobre cuánto dinero le podemos invertir a reestructurar las cárceles. Pero estamos a un artículo transitorio de resolver el tema de ejecución penal. Hay dos posiciones: que con los dineros que hoy existen se conduzca a la reestructuración del sistema penal, el sistema penitenciario. Hay quienes creemos que eso no es suficiente. Entonces, evidentemente no podemos poner un transitorio un mandato de asignarle tantos recursos o una determinada cantidad de recursos al nuevo sistema, pero sí podemos establecer un mecanismo para presupuestar y destinar recursos a la reconstrucción del sistema penitenciario. Y creo que en eso estamos trabajando. Está a un transitorio de resolverse la ley de ejecución penal. Soy optimista de que si hay voluntad de todos podamos resolverlo en este periodo. Es justamente esos datos sobre la participación y la autoría en esos atroces homicidios o desapariciones lo que nos exige que pronto tengamos resultados de la investigación del Ministerio Público. Ya no podemos seguir en esta disputa entre un grupo de expertos independientes y las instituciones mexicanas. Eso debe concluir ya. Se pactó una fecha,
se modificó la fecha y se pactó una nueva fecha. En esa fecha debieron haberse presentado los informes de resultados del grupo de independientes. Cuando uno firma un contrato, se compromete a dar algo o a recibir algo en una fecha determinada. Ahí hubo un compromiso del grupo de independientes de entregar un informe en esa fecha. Ya no podemos seguir en el debate sobre si se quedan o se van, si presentan su informe o no. Lo que necesita el país es una investigación profesional, técnicamente sólida, jurídicamente impecable, que lleve a los autores de esos atroces hechos ante la justicia. Eso es lo que tenemos que hacer como país y dejarnos del debate de si la supervisión internacional se queda o se va. Vinieron con un propósito. El propósito era apoyar a las instituciones mexicanas a conducir la investigación para que paguen frente a la justicia los responsables de haber desaparecido a 43 muchachos. Eso es lo que tiene que hacer el país en este momento, las instituciones. Dejemos de lado ese debate y que el Ministerio Público se concentre en esa investigación y lleve ante la justicia a los culpables de esos hechos. Las revelaciones recientes confirman que hubo una participación, o nos permiten presumir que hubo una participación del crimen organizado, de una banda de crimen organizado en las desapariciones. Lo que tenemos que hacer es ir a perseguir esa banda, desmantelar y desarticular esa banda, meterlos a la cárcel para que paguen por sus hechos y no seguir discutiendo sobre si se van, si se quedan, si nos presentan el informe o no. Creo que lo que le importa y lo que necesita el país es una respuesta institucional a una serie de delitos, a una serie de crímenes. Mi llamado, mi exhorto es a que superemos ese debate y nos concentremos en lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que quienes ordenaron y ejecutaron la desaparición de esos muchachos estén tras las rejas. Una pregunta más. Gracias. Senador, insistirle en las declaraciones de Vidulfo, ¿no? En el sentido de que precisamente fueron los Guerreros Unidos y ellos dicen que en Iguala la situación sigue igual, exactamente, ¿no? Por un lado, y por el otro, ¿se podrían quedar los del GI a la invitación que les van a hacer las senadoras de Derechos Humanos, las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, para que participen en la dictaminación de las leyes de tortura y de desaparición forzada? Gracias. La presencia del grupo de expertos independientes tenía un propósito, hasta donde yo recuerdo, y el propósito era acompañar la investigación del Ministerio Público para dar certeza a las víctimas de las desapariciones, sus familiares, de que la investigación era conducida correctamente y que se estaban haciendo las cosas que se tenían que hacer para encontrar la verdad material de los hechos. Ese es el propósito de la presencia del grupo de expertos independientes. Tenemos que evaluar la presencia de ese grupo en función de esa petición, de ese mandato y de ese objetivo. Han ayudado a construir una investigación sólida y en consecuencia su presencia se justifica o ya no se justifica. Ese es el punto de fondo. Evidentemente la supervisión internacional, la colaboración técnica internacional es importante para construir políticas públicas. Qué bueno que el Senado siempre se haga acompañar de expertos en el tema. Pero el grupo de expertos independientes tenía un propósito: concurrir con el Ministerio Público para garantizar, a prueba de todo tipo de duda, que la investigación iba a ser objetiva, veraz, sólida y oportuna. Así tenemos que ver ese tema en lo particular. Yo no quiero que el país siga discutiendo sobre si se van o se quedan, si se amplíen el mandato, si están o no están, si están en el Senado o están fuera del Senado. Lo que tenemos que hacer es, ya casi a 2 años de esos lamentables acontecimientos, es encontrar a los culpables, desmantelar esa banda. Por supuesto que las cosas siguen en Iguala, precisamente porque no hemos desmantelado a la banda, porque estamos discutiendo otras cosas, porque estamos discutiendo como país si se quedan o se van el grupo que acompaña la investigación, y en lugar de estar discutiendo cuándo y bajo qué condiciones vamos a meter a la cárcel a esos delincuentes. Siguen operando, evidentemente siguen operando. Cuando tengamos una investigación sólida que permita al Ministerio Público irle a pedir a un juez las órdenes de aprehensión para ir por esos delincuentes, el país va a cambiar e igual la va a cambiar. Pero mientras tanto estamos perdiendo tiempo, esfuerzos institucionales en un debate que no tiene sentido. Concluyó
el segundo mandato del grupo de expertos, el plazo que ellos decidieron voluntariamente, no se logró construir una posición, un informe que diga si la investigación es cierta o no es cierta, si tiene bases sólidas o no tiene bases sólidas. Y en consecuencia, lo que debe pasar es que el país construya una solución institucional al problema de Ayotzinapa. Y esa solución institucional al problema de Ayotzinapa se llama meter a la cárcel a quienes son responsables, materiales o intelectuales, de la desaparición de 43 muchachos. Actuar ya la PGR. Yo quiero que la PGR, en lugar de estar debatiendo con el grupo de expertos independientes, solicite las órdenes de aprehensión para ir por esos delincuentes. Muy amable, muchas gracias.